Siempre que me toca a mí, lo veo a usted demasiado serio. Bueno, este año, como el pastor estaba diciendo, hemos tenido un año, como decimos por ahí, arriba y abajo, pero gracias a Dios, aquí estamos. Y durante el año, yo estuve observando, no solamente en esta congregación, sino en muchos lugares, a hermanos dar testimonio de que Dios es fiel. Por ejemplo, esta congregación, en cada culto que yo he asistido, un poco lo que he dejado de ir, he oído a los hermanos hablar de que Dios ha sido fiel. Y el hermano ahorita hace un ratito dio a entender que este año para nosotros Él también ha sido fiel. Sin embargo, comenzando conmigo mismo y oyendo a cada uno de los hermanos y a las personas hablar sobre la fidelidad de Dios, me he preguntado, ¿conocemos nosotros a conciencia qué es la fidelidad de Dios? ¿Cuáles motivaciones nos orientan para testificar de ella? ¿Testificamos para quedar bien con el medio o el ambiente en que nos movemos? Quizás vamos a un culto de oración y testimonio y nos preguntan y dicen ¿quiénes tienen testimonio? Algunos sí, a lo mejor no han tenido testimonio de ninguna clase. Sin embargo, se paran y testifican de que Dios ha sido fiel. Otros no, otros lo hacen con la sinceridad. Entonces yo me preguntaba, ¿qué es la fidelidad de Dios? Para tener un mejor conocimiento de ella, yo entonces me dije, vete a la palabra de Dios, que es donde tú puedes alcanzar ese conocimiento. Y así me fui. Y encontré varias cosas. Por lo menos tengo 4 preguntas para hacerme, o que me hice. ¿Es Dios fiel? ¿Y por qué? ¿Por qué Dios es fiel para con nosotros? Lo primero que tenemos que hacer es, diríamos, ir al mismo Dios para ver, porque Él es fiel. Si Él es fiel, lo primero que encontré en la palabra de Dios es que la fidelidad es parte de su naturaleza.
es la esencia misma de Dios. Dios es fiel. Ahora, el ejercicio de la fidelidad de Dios es un atributo de Dios. La fidelidad es la naturaleza de Dios y el ejercicio de la fidelidad es un atributo de Dios. Eso me enseña la palabra de Dios. Si vamos al Salmo 89, versículo 8, quizás no vamos a leerlo. Allí vamos a encontrar que la fidelidad está al lado de Jehová, que está alrededor del Señor y es tan compacta y tan cerca de Él que no hay espacios para que quepa ninguna otra cosa. Es decir, la fidelidad de Dios forma parte del mismo Dios. Es más, la fidelidad de Dios abarca todo espacio y tiempo. Es eterna. Eso no me lo dice, me lo dicen el Salmo 36 y el Salmo 117. Es para siempre. En el Salmo 36:5 dice David que la fidelidad de Dios llega hasta las nubes. Yo me dije, ¿por qué David dice hasta las nubes? Bueno, simplemente en aquellos tiempos el conocimiento del espacio no era el que tenemos de hoy. Podemos ver en el internet y ver las fotos que ha tirado el aparato ese que está caminando y va y tira fotos y decimos que el espacio es más grande. Pero para el tiempo de David el espacio era de las nubes. Por eso dice que la fidelidad de Dios es hasta las nubes, para decir que no tiene límites más allá. En Romanos capítulo 3, del 3 al 8, dice que Dios, por ser Dios, no se niega a sí mismo, que Él es veraz en su justicia y en sus palabras. Después de esto, después de esta pregunta, podemos decir, ¿es Dios fiel? Sí. ¿Por qué? Porque Él es Dios. La segunda pregunta que encontré, ¿cómo funciona la fidelidad de Dios? Una cosa es la naturaleza, ahora vamos a ver el atributo de esta naturaleza. Aquí hay algún punto a considerar. La fidelidad de Dios funciona con convencimiento de que lo que es
así es, y debe de ser así. Un juego de palabras que hay que tener. La fidelidad de Dios funciona con convencimiento de que lo que es así, así es, no cambia. Y debe de ser así. Eso me lo deja ver el Salmo 33, 4. Todas sus obras son hechas con fidelidad. Las cosas de Dios están hechas como deben de ser. Génesis también lo dice. Y vio Dios que todo era ¿qué? ¿En qué? En gran manera. Pero vean que hay tres palabritas. Dice, y fue así. Esas tres palabritas son eternas, maravillosas, que nos hablan de la constitución, de la esencia de Dios, porque Él no hace nada que no sea bueno en gran manera. La otra cosa es que Dios, la fidelidad de Dios, sirve para corregir, para bendición, aún en las aflicciones. Allí está la fidelidad de Dios. Él nos manda aflicciones porque Él es fiel y quiere lo mejor para nosotros. La fidelidad de Dios se une al hombre y se presenta Dios uniéndose al hombre y uniendo al hombre con Él. Eso está en Oseas 2:20. Es decir, Dios se une a nosotros porque Él es fiel. Y nos une a nosotros a Él porque Él es fiel. No se puede engañar. El que a mí viene, ¿qué dice? No me echo fuera. Esa es su promesa y esa es su fidelidad. Pero nosotros somos pecadores, cometemos errores. Sin embargo, Dios no nos abandona. Dios está con nosotros. Porque Él dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Ahora bien, bajo esos funcionamientos de Dios, el punto culminante de que funciona la fidelidad de Dios se manifestó ¿en quién? ¿En quién? Claro, la fidelidad de Dios se manifestó a través de su Hijo Jesucristo. ¿Recuerdan Génesis 3:15? ¿Quién recuerda Génesis 3:15? ¿Qué dice? Cuando le dijo Dios a la mujer, a la serpiente, que la simiente de la mujer le iba a herir en la cabeza y que esa era una referencia a lo que Dios iba a hacer en la persona de Jesucristo más adelante.
Y mi pregunta es, ¿vino Jesucristo? Entonces, ¿qué hubo allí? Fidelidad divina, fidelidad de Dios. Jesucristo hizo varias cosas para nosotros que son parte de la fidelidad de Dios. Jesucristo nos afirma y nos guarda. Segunda de Tesalonicenses 3:3. Jesucristo deja ver que Él es la base fuerte para colocar a los creyentes. Así nos lo dice el Salmo 41. Ahora, otra pregunta que me vino a la mente. Si Dios es así, si Dios es fiel, si Dios hace tantas cosas para nosotros, ¿cuál es mi responsabilidad frente a eso? ¿Cuál es mi responsabilidad? Hay varias. Hacer pública la fidelidad de Dios. Esto debe hacerse sin ocultar ninguna de sus partes. Esto es presentarla y practicarla al mismo tiempo. Dios es fiel. Nosotros tenemos que ser fieles. No es dar un simple testimonio sin tener en cuenta las realidades de las que estamos hablando. En el Salmo 40:10 el Señor lo dice, en el 89 y en el 92. Nosotros tenemos la responsabilidad también de ser fieles. Pero, ¿cuáles? Y ya voy a la cuarta. ¿Cuáles son los resultados finales de la fidelidad de Dios? Me lo pregunté también. Dios es fiel y hace tantas cosas para mí. Yo debo de ser fiel con Dios ahora. ¿Cuáles son los resultados de que Dios sea fiel y que yo sea fiel delante de Dios? Para contestar esto, me pregunté y busqué y vi dos orientaciones. Primero, para los no creyentes en Dios que están aquí en esta tarde, Dios es fiel y vimos todo lo que hace. Pero si usted no ha creído en Dios, en Jesucristo, hay fidelidad también en lo que viene. No se cree que se va a quedar, porque Dios es fiel y Él no se niega a sí mismo. Como Él ha dicho que el que no cree en su Hijo ya es condenado por la fidelidad de Dios, ¿qué le pasará? ¿Perdón? Sí, pero dice, el que no cree en el Hijo ya es condenado. Y la fidelidad de Dios, ¿qué te dice? Que eso será. Por eso lo dije. Si usted no ha creído en Jesucristo y cree que está libre, no. La fidelidad de Dios dice que si usted no ha creído, ya está condenado. Como diría un amigo mío, ahí en Santo Domingo, ya está condenado. Entonces,
la fidelidad de Dios es para que usted se dé cuenta que tiene que buscar a Jesucristo. La segunda cosa es para los creyentes en Dios, como usted y yo. Como creyente en Dios, la fidelidad de Dios nos lleva a obtener, maravilloso, el perdón de pecados, porque Él es fiel. Si confesamos nuestros pecados, ¿qué dice? Confiese sus pecados, no importa, como creyente. Y el Señor es fiel y verdadero para perdonarle todos sus pecados, como creyente. B. Tener la seguridad de que se han de cumplir sus promesas. Esto está sustentado por Dios mismo. Y la última es: Dios no se olvida de nosotros y nos impulsa a hacer lo que es bien. La misma fidelidad de Dios nos impulsa a que usted y yo hagamos el bien. Como dije en la clase hoy, son bendiciones que nosotros no le ponemos mucha atención. Así que en este nuevo año 13, que según el mundo y según la gente que tienen supersticiones, el 13 será 13. Nosotros no. Este año Dios nos va a impulsar a hacer el bien y a obtener el bien. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Dios es fiel.